Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy contento de poder entregar nuevamente el mensaje del Evangelio, un mensaje vivo que actúa en el corazón de las personas. Un mensaje que remueve nuestras conciencias y trabaja de formas que no se puede comprender. Dios actúa por medio del Evangelio de una forma extraordinaria, llegando a cada persona y mostrando la necesidad que existe de salvación. Ante este mensaje se puede reaccionar de diversas maneras, pero solo responder de dos formas, que sí o que no. Dios no es tibio, por lo tanto no espera respuestas tibias ni respuestas indecisas. Para Dios todo es frío o es caliente, es sí o es no. Y en esta tarde, al mensaje del Evangelio puedes responder que sí y aceptar la obra de Cristo en tu vida, o decir que no y rechazar abiertamente el mensaje de la cruz. O como se da en muchos casos, puedes decir que sí, pero realmente no arrepentirte de tus pecados. O decir que no, pero luego algo ocurre en tu corazón, arrepentirte de tu camino y volverte a Dios. Y claramente una de estas posturas salva y va en oír el mensaje, arrepentirte y obedecer el mensaje del Evangelio. El Señor Jesús entrega una parábola donde se ven estas actitudes muy marcadas y nos da una explicación bastante clara de lo que es el arrepentimiento. Así que vamos a Mateo. Vamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 21, desde el versículo 28 al 32. Mateo, capítulo 21, desde el versículo 28 al 32. Dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hasta aquí vamos a dar lectura en esta primera parte. En esta escena tenemos a un padre que tenía 2 hijos. De los hijos no se nos menciona que uno sea el mayor o el otro el menor, como ocurre en otra parábola. No se nos menciona que uno sea más obediente que otro. Tampoco se nos dan detalles de sus apariencias, sean físicas o psicológicas. La imagen es simple. Es un padre con 2 hijos. Y en esta parábola vamos a conocer a estos 2 hijos viendo sus frutos. Así como el Señor ya lo había mencionado previamente en Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Y esto es muy categórico en el contexto de la parábola, porque el Señor se está dirigiendo a los fariseos y a los escribas. Hombres que veían lo exterior, que veían la ley de Dios como un manual de instrucciones, un manual de vida alejada de cualquier teología, ya que ellos la cumplían o centraban sus esfuerzos diarios por tratar de cumplirla, pero en su corazón estaban completamente alejados de Dios. Por lo tanto, el Señor es muy sabio en no dar descripciones extras sobre estos 2 hijos. Y lo que podemos ver en un inicio, si es que la parábola terminara, cuando menciona que tiene 2 hijos, es que ambos, frente al Padre, son completamente iguales. Ambos están en una misma condición. Y ambos, como lo vemos a lo largo de la parábola, reciben una instrucción. Ambos reciben un mandato. Una orden que no es difícil de deducir, ¿cierto? La orden es simple: ve hoy a trabajar a mi viña. Ante esta orden, los hijos pueden responder de 2 formas. Pueden responder que sí o pueden responder que no.
Porque los mandatos son eso, son órdenes, que uno puede aceptarlas o rechazarlas. Y claramente en ambas decisiones hay consecuencias. Que por lo que vemos en la parábola, si aceptas, vas a la viña, y si no aceptas, no vas a la viña. Entonces, en el primer caso, en el versículo 29, el hijo responde, luego de escuchar el mensaje del padre, lo analiza y dice, no quiero. Si te fijas, su camino ya está trazado y va en la dirección contraria a la viña. Si la viña, por ejemplo, está a la izquierda, él fue a la derecha. Se le dio la oportunidad de ir, de obedecer el mandato de su padre, pero él dijo que no. Y abiertamente se ven las consecuencias de su decisión, pero después algo ocurre en su mente y su corazón. Y las palabras de su padre dan vueltas en su cabeza. Se le dio, y piensa, se le dio una orden y dijo categóricamente que no. Pero luego nos dice el pasaje, arrepentido. Arrepentido fue. ¿Qué es esto? ¿Qué es arrepentirse? Es una de las preguntas que nos puede surgir. Estimado, arrepentirse es lo que hizo este hijo. Este hombre iba por un camino, dada la decisión que tomó, y viendo las consecuencias que esto traía, el desobedecer la orden de su padre, algo caló muy hondo en su corazón. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, fue tanto que arrepentido cambió la dirección en la que iba. Cambió la respuesta que había dado inicialmente. Él había dicho que no, pero ahora es sí. Él, por ejemplo, iba hacia la derecha, pero ahora va a la izquierda. Eso es arrepentimiento. Eso es cambiar un rumbo, es cambiar una decisión, es más que decirlo, es mostrar que lo cambiaste. ¿Y cómo lo mostró este hijo? Bueno, él fue a la viña y obedeció lo que el padre le había dicho. Eso es arrepentimiento y obediencia. Pero luego el Señor nos muestra otro caso. Nos muestra a otro hijo con la misma instrucción. Ve hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo responde, sí, Señor, voy. Si la historia terminara aquí, este hijo sería un ejemplo a seguir. Uno que no va con rodeos. Uno que dice que sí de inmediato, un hijo ejemplar, un hijo que sin dudarlo escucha el mensaje de su padre y responde positivamente. Y de hecho añaden una muestra de servidumbre, de respeto por su padre, porque le dice Señor, mostrando que él es inferior en rango, es inferior en cargo. Recordar también que la viña es del Padre. Ve hoy a trabajar a mi viña. Por lo tanto, se muestra que este hijo conoce su posición y ante el mandato de su padre dice que sí. Pero luego el Señor Jesucristo añade, y no fue. Cuando recibió el mensaje aceptó, pero sus frutos mostraron otra cosa. Lo que dijo no estaba conectado con lo que hacía. Se ve el interés de quedar bien al instante. Ese era su real propósito. No el obedecer, sino el mostrarse como obediente. Y al cumplir ese propósito, el mensaje del Padre queda completamente en el olvido. Hay dos hijos y dos formas de actuar completamente distintas, pero solo uno llevó a obedecer, porque solo uno fue a la viña. Después el Señor les pregunta a estos hombres, a los fariseos y a los escribas, en el versículo 31 dice lo siguiente, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y esta pregunta que solo tiene una respuesta, es una pregunta que solo tiene una respuesta, es una pregunta que los va a desenmascarar, es una pregunta tan bien dirigida que ellos responden la única respuesta correcta, que los va a dejar claramente en evidencia. Fíjense lo que responden. Ellos responden el primero. Para los fariseos, el hijo, que a pesar de decir que no en un inicio, pero luego cambió su parecer, o como dice el pasaje, se arrepintió y fue a la viña, ese fue el hijo que obedece. No importó si en un principio dijo que no, lo importante es que obedeció. No importó que abiertamente desobedeciera a su padre, lo importante es que finalmente lo obedeció y siguió el mandato que él le había entregado. Y con justa razón el Señor Jesucristo, en una muestra extraordinaria de su sabiduría, da el golpe de gracia y les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esto golpeó profundamente el orgullo de los fariseos y los escribas.
que se creían mejores que los publicanos y las rameras, ya que como religiosos guardaban la ley de Dios y trataban de cumplirla. Y los publicanos y las rameras no se interesaban en guardar la ley de Dios y abiertamente no se mostraban santos o puros. Pero el Señor menciona que los publicanos y las rameras escucharon el mensaje. Un mensaje que llamaba a arrepentirse de sus caminos, a arrepentirse de sus pecados, y ellos obedecieron. Y llama la atención que su vida pasada no fue impedimento para ser aceptados por Dios. Y ellos van al reino de Dios, no por cómo actuaban, sino porque obedecieron al mensaje. Cosa que no hicieron los fariseos y escribas. Y el Señor Jesús, que es Dios, y como les mencioné en un principio, no anda con rodeos, y les dice en el versículo 32, porque vino a vosotros Juan el Bautista, el que dijo que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno que, como sigue el versículo, en camino de justicia, él tenía una vida dedicada a Dios, una vida que mostraba la verdadera piedad, preparando el camino del Rey que venía. Uno que dijo del Señor, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, mostrando la grandeza de Cristo. Y el Señor agrega, y no le creísteis, no aceptaron el mensaje, no lo creyeron, no cambiaron sus caminos, no volvieron sus corazones a Dios. Pero los publicanos y las rameras, dice el versículo, le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los fariseos y escribas mostraban piedad o devoción religiosa, mostraban obediencia a la palabra de Dios, mostraban que cumplían lo que Dios exigía, pero en su corazón jamás atendieron el llamado de Dios, jamás cambiaron sus caminos hipócritas, no hubo arrepentimiento, porque ellos obedecían solo para ser vistos por el resto de las personas y que el mundo entero dijera, oh, qué buenas personas son. Ellos realmente se merecen el cielo, no hay personas más santas que ellos. Pero como dice el pasaje, lo que realmente vale es obedecer el mensaje. Y ahora, 2000 años después, Dios sigue teniendo un mensaje y lo entrega a todos. Recuerda que en la parábola los dos hijos son iguales frente al Padre y frente a Dios. Todos los pecadores sin Cristo son iguales. Dios tiene un mandato que debe ser obedecido y debes recordar que Dios es muy recto y no acepta respuestas tibias. A este mensaje tú puedes decir que sí o puedes decir que no. Si el mensaje de esta parábola fue, ve hoy a trabajar a mi viña, el mensaje de Dios, como menciona el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, esta es la obra de Dios, este es el mensaje, que creáis en el que Él ha enviado. El mensaje es claro, cree en el enviado de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Y podemos agregar el hoy. Cree hoy en Cristo. Escucha el mensaje que Dios tiene para ti. Que Dios envió a su Hijo unigénito porque el mundo tiene un problema grave. Las personas tienen un problema muy grave, que es el pecado. Un problema que nosotros no podemos resolver. Un problema que condena. Un problema que si no es resuelto, te lleva a condenación y te lleva directo al infierno. Lejos de la misericordia de Dios, apartado de su amor, toda una eternidad pagando tus pecados. Pero Dios, como nos menciona en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que vayas a condenación, Él no quiere que te pierdas eternamente. Él otorga esta oportunidad para que tú creas en aquel que Él envió. ¿Y a quién envió para salvar? ¿A quién envió para rescatar? Para pagar nuestro pecado y resolver este problema grave que nos aleja de Dios. Nos dice Juan 3:16,
envió a su Hijo unigénito. Envió lo más preciado que tenía. Envió al único que llenaba su corazón. Envió a alguien perfecto para la tarea. Alguien que se ofreció para resolver nuestro problema, porque no es un problema de Dios. El pecado es un problema nuestro, que si no fuera por la ayuda de Dios, todos iríamos directamente a condenación. Pero Él lo envía para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo envía en una obra perfecta que rescata, y esa obra es la obra de la cruz, donde nuestros pecados son cargados en Él, donde nuestros pecados son puestos en Él, nuestra desobediencia es puesta en esa cruz, y nuestro problema sin resolver es resuelto, porque Cristo muere en la cruz para pagar nuestros pecados y abre la posibilidad de ir al cielo para estar con Cristo por toda la eternidad. Y este mensaje puedes aceptarlo o rechazarlo. No hay caminos intermedios. Y si te fijas, en estos tiempos, la actitud de las personas no ha cambiado absolutamente nada. Y se presentan ambas actitudes de la parábola. La primera actitud, la del hijo que no acepta, es la actitud de personas que abiertamente rechazan los mandatos de Dios y rechazan abiertamente el mensaje del Evangelio. No lo creen, no lo aceptan y en rebeldía siguen sus propios caminos, como lo hacían explícitamente, sin ánimos de ofender, los publicanos y las rameras. Pero sin importar tu vida, lejos de Dios, lejos de sus mandamientos, puedes arrepentirte. Y eso es lo hermoso de la parábola. Dios aún no cierra las puertas y da la oportunidad de arrepentimiento, sin importar tu vida pasada, sin importar incluso las consecuencias de tus actos. El mensaje del Evangelio está abierto a todo tipo de personas, no importa si has hecho atrocidades en tu vida. No importa si toda tu vida has estado alejado de Dios. La obra de la cruz es tan perfecta que todas las personas pueden escuchar el mensaje, arrepentirse de sus pecados y recibirlo. Recibir la obra de la cruz en sus vidas y mostrar frutos de arrepentimiento. Así como este hijo que se dio cuenta que su decisión de rechazar el mensaje estaba incorrecto, luego aceptó y obedeció. Un arrepentimiento genuino. Y está el otro tipo de persona, la segunda actitud, la del hijo que acepta. Son las personas que con sus vidas muestran devoción religiosa, así como los fariseos, muestran que son santos, que dan limosna, que tratan de cumplir la ley de Dios, no matan, no roban, no dan falso testimonio, siempre con la verdad en la frente, pero no han aceptado la obra de la cruz. Y este tipo de personas también se ve la triste actitud que, como los fariseos, además de dedicarse a ser buenos, también critican al resto. Por ejemplo, ven por la tele actos terribles, personas golpeando a otras personas, personas asesinando a destajo, asesinos en serie, violadores de niños, maltratadores de mujeres, y los condenan que no, yo no soy como ellos. Qué terrible, menos mal que yo no soy como ellos. Ves las noticias y dices, realmente se merecen el infierno y no merecen el perdón de Dios. Pero queda ese sentimiento interno de decir, pero yo sí merezco el cielo, porque soy bueno. Pero déjame decirte que ante Dios todos los pecadores sin Cristo van camino al infierno. Ante Dios, si no obedeces el mensaje del Evangelio, vas al infierno. Y si un violador de niños cree en Cristo como su Salvador, déjame decirte que por más que intentes llegar al cielo por tus medios, siendo buena persona, no vas a llegar. Y esa persona que hizo ese acto tan asqueroso por creer en Cristo, sí va a llegar al cielo. Y tú no. Y esa repulsión
que sientes ahora por pensar que un violador de niños puede llegar al cielo por creer en Cristo y tú no, a pesar de ser buena persona, es lo mismo que sintieron los fariseos y escribas al escuchar que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios. Efesios 2:8 nos menciona: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios que otorga de manera gratuita a todo aquel que cree en su Hijo. Y luego nos dice, no por obras. Estimado, la salvación no es por obras, no es por ser bueno, no es por ver la palabra de Dios como un libro de instrucciones. La salvación es por gracia. La salvación se obtiene creyendo en Jesús como tu Salvador, arrepintiéndote de tus pecados. Y esto es para que nadie se gloríe y nadie diga, yo fui bueno, yo fui buena persona y por mis méritos, mis propios méritos, me gané el cielo. El único que puede darte salvación no eres tú, es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede darte salvación. Y luego nos dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como a este Hijo se le vieron los frutos de su arrepentimiento, se deben ver los frutos de una verdadera conversión en la persona que cree, porque nos salva con un propósito: hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para los que creen en Cristo como su Salvador personal. Debo decir que estas obras son consecuencias de ser salvo, pero no son la causa de la salvación. Primero eres salvo y luego haces estas obras. Esto para que evitemos cualquier tipo de confusión. Finalmente, para cerrar esta predicación, debo decirte que el Señor Jesús es lo mejor de ambos hijos, porque el Padre lo envió a este mundo, a su mundo, y Él dijo, sí, Señor, voy. Y vino. Y vino a morir en la cruz para salvarte, a rescatarte de la condenación eterna. Escucha el mensaje de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Date cuenta que tus caminos solo te llevan a condenación. Cree de corazón en Jesús como tu Salvador y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien, muchas gracias a nuestro hermano Alexander. Le damos ahora el pase a nuestro hermano Juan Siguel, quien tomará la segunda parte de esta predicación del Evangelio. Adelante, Juan. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. Capítulo 9. La epístola o la carta que no sabemos su escritor humano. Capítulo 9 de Hebreo, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin oración con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces quiero hablaros de cuatro realidades. Cuatro realidades que tienen que ver con nosotros.
con el hombre en general, o con todo ser humano. Son 4 realidades establecidas por Dios. Son 4 realidades de Dios y que están en el libro de Dios. Así, por lo tanto, son realidades eternas, son absolutamente perfectas, que no merecen absolutamente ninguna discusión. Esto es lo que Dios estableció y esto es lo que compete a nosotros y, por supuesto, depende de nuestra actitud hacia lo que Dios ha decidido o establecido, dependerá la condición eterna de nuestras almas. La primera realidad es la realidad de la muerte. La segunda realidad es la realidad del juicio. La tercera realidad es la realidad del sacrificio de Cristo. Y la cuarta y última realidad es la realidad de la segunda venida de Cristo. Las 4, como dije, están directamente o tienen que ver directamente con los seres humanos, con nosotros, con usted, conmigo. La primera realidad, no tengo que hablar mucho de ello, tal vez. Todos nosotros, en alguna medida, algunos más que otros tal vez, sabemos perfectamente qué es morir. No lo hemos experimentado, pero hemos estado cercanos o tenemos a alguien cercano que ya partió, que ya se fue, que ya no está con nosotros, que murió. Ahora, dice el versículo 27 que está establecido. ¿Quién estableció la muerte del ser humano? ¿Por qué morimos? ¿Por qué el hombre muere? Y tenemos que remitirnos a la palabra de Dios, porque en los inicios Dios estableció morir. La muerte quedó establecida en Edén. La muerte quedó establecida cuando Dios creó a Adán y Eva. De todos los árboles del fruto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podrás comer. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así la muerte pasó. La muerte espiritual primero y la muerte física luego. La muerte espiritual es la ausencia de vida divina, es la ausencia de la vida de Dios. La muerte espiritual es sin Dios. Vida eterna que el hombre no tiene. Y al no poseer la vida eterna, que es una dádiva de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que no tiene vida espiritual es aquel que ha rechazado a Cristo como su Salvador y en esa condición está muerto. Muerto espiritualmente y en algún momento dado, y esto afecta a creyentes y no creyentes, la muerte física puede llegar a nosotros. ¿Quién estableció morir? Dios. La muerte está establecida. Esa es la primera realidad de la Biblia. La muerte. Y la muerte pasó. La muerte entró, el pecado entró por un hombre y también la muerte. Y así la muerte pasó. El pecado se traspasa de generación en generación. La paga, dice Dios en su palabra, la paga o el salario, el sueldo, la paga del pecado es muerte. Es muerte. La muerte espiritual, sin vida de Dios, sin comunión con Dios, y la muerte física después. La muerte espiritual es ausencia de Dios. Por supuesto, la muerte física es la ausencia de esta existencia en este mundo para estar en el más allá, como se ha llamado. Esa es la primera realidad. Todos vosotros y quien les habla, aún en la voluntad de Dios, tenemos vida física, ¿verdad?
tenemos vida física, pero es posible que algunos de vosotros que estáis escuchando estéis muertos, no físicamente, sino muertos espiritualmente. No tenéis vida de Dios. El Señor una vez en el Evangelio dijo lo siguiente, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él, dice Dios, dice Pablo a los Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muchos de nosotros que estamos escuchando, que estamos reunidos de esta manera, tenemos vida física y también tenemos vida espiritual. La vida espiritual es un don de Dios, es la dádiva de Dios por haber creído en Cristo, su Hijo. La primera realidad es la muerte. La muerte es real. La muerte es real. La muerte la vemos. La muerte la escuchamos. ¿Quién puede negar aquello? Es una entonces realidad absolutamente innegable. Es innegable. Nadie puede negar la realidad de la muerte física. Nadie. Porque la vemos continuamente. Número 2, la segunda realidad. La segunda realidad, que tiene que ver con el ser humano, por supuesto, todas, es la realidad del juicio. Porque dice el versículo 27, y de la manera que está establecido por los hombres, o para los hombres, por Dios, que mueran una sola vez. Entre paréntesis, no hay reencarnación. No, yo no puedo creer que hay reencarnación. Porque aquí dice Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Tú eres único, yo soy único. No habrá nadie igual a ti. Podría parecerse a ti, pero no hay nadie igual a ti. Eres único. Único. Y por la eternidad seguirá siendo único. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué hay? Después de morir, ¿qué hay? ¿Qué hay después de la muerte? Algunos negarán que exista algo después de la muerte. La frase que a veces oímos es, con la muerte se acaba todo. Bueno, el apóstol Pablo dijo, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así, comamos y bebamos. O sea, vivamos la vida como querramos. Hagamos lo que querramos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. No, ese no es el lenguaje bíblico, no es el lenguaje de Dios. No, por supuesto que no. Esta es la advertencia de Dios. Después de esto, ¿después de qué? Después de morir. Después de morir para aquel que muere sin Cristo, sin salvación, sin perdón, sin haber creído en el Señor. Para todo hombre o mujer, no importa dónde esté, no importa qué edad tenga. Si ese hombre o esa mujer jamás ha creído en el Hijo de Dios como su Salvador, jamás ha recibido el Evangelio de la gracia de Dios, jamás ha creído el mensaje de salvación, esa persona, al morir, no tiene sino una sola expectativa y por un juicio, enfrentarse a un juicio. El Señor en Juan 5:24 dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a juicio. Así debe traducirse. No irá a juicio. Crisis. Juicio. Más ha pasado de muerte a vida. Como un predicador lo decía cuando lo escuché. Juan 5:24. El que oye. ¿El que oye qué? Mi palabra, dijo el Señor.
El que oye, usted está oyendo, el que oye mi palabra. Luego, y cree al que me envió, y cree a aquel que está hablando, y cree a él, le cree a él, cree lo que él dice, y cree al que me envió. Esa persona tiene, no dice tendrá, dice tiene, tiempo presente, tiene vida eterna, vida espiritual, tiene vida eterna. Finalmente, no irá a juicio. Ha pasado de muerte a vida. ¿Usted ha creído en Cristo? El bendito Hijo de Dios es su Salvador. Porque si no es así, la expectativa única, la única realidad eterna que le espera es enfrentarse a un juicio. Yo no sé lo que es un juicio. Tal vez algunos de ustedes sepan, nunca he enfrentado un juicio. Pero suponemos que hay alguien que está siendo acusado de algo y que hay alguien que está al frente de él, que está cumpliendo la función de juzgar a aquel acusado y que el acusado tendrá un acusador y que el acusado tendrá un defensor. Me parece a mí que esos son, por lo menos en nuestro país, los que participan en un juicio. Hay un acusado, hay un juez que va a decidir una vez que escuche al defensor y una vez que escuche al acusador, una vez que tenga las pruebas en su mano, etcétera, él va a decidir si ese acusado es condenado o librado. Pero en el juicio no hay así, no hay tal cosa, porque a ese juicio van solamente hombres y mujeres que al no creer en Cristo, el único resultado es condenación. Habrá un acusado, el no creyente, el que rechazó el mensaje de salvación, el que no quiso creer, el que cerró su corazón. Ese hombre, esa mujer, desobediente al evangelio de Dios, se presentará ante un juicio. Hay un trono. En ese trono hay un juez. Y ese juez es el Hijo bendito de Dios, el mismo que hoy quiere ser salvador tuyo. Si la rechaza, será juez tuyo. Así que en ese juicio llamado del gran trono blanco, Apocalipsis 20, hay un acusado, hay un juez. ¿Qué más hay? Hay pruebas. Y todas las pruebas son acusatorias. Los libros son abiertos. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, el juez tiene pruebas para el acusado. ¿Qué pruebas? Tiene toda tu vida escrita, todo lo que hiciste, todos tus pecados, toda la inmundicia, toda la negación al evangelio, tantas veces escuchándolo, todo está registrándose en los libros de Dios. Y esos serán abiertos. Y esa es la prueba. Alguien podría decir, señor juez, yo no merezco estar aquí. Yo no merezco condenación. Y Dios le dirá, está escrito, mira, toda tu vida pasa delante de ti. Esa es la segunda realidad. Hay un juicio venidero, pero ese juicio venidero es solo para aquellos que en vida, habiendo escuchado el evangelio de la gracia de Dios, no lo creyeron, no lo quisieron creer. No quisieron. La tercera realidad. La tercera realidad dice el versículo 27.
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esta es la tercera realidad divina registrada en la Biblia. ¿Cuál es? Que hay un sacrificio. Hay alguien que se ofreció voluntariamente para salvar a los pecadores, para que no vayas a enfrentar ese juicio eterno, para que no te presentes ante el juez donde solo hay condenación. Él, el Hijo bendito de Dios, que es Dios hecho hombre, que vino a este mundo y vino para salvar a los pecadores, pero fue a la cruz del Calvario porque Dios cargó en él todos nuestros pecados. Él mismo, dice el apóstol, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Cristo murió por mí en la cruz. Yo creí hace casi 57 años, en un par de días más, siendo muy joven, escuchando el evangelio de la gracia de Dios, escuchando el bendito mensaje de la gloriosa y bendita y santa palabra de Dios. ¿Qué aprendí? Que soy un pecador que va rumbo al infierno, pero que Cristo me amó. Siendo pecador, me amó. Vino a este mundo, tomó forma humana, se hizo hombre, pero sin pecado, para ir a la cruz del Calvario y ser clavado a esa vergonzosa cruz. Y allí en esa cruz Dios cargó en él los pecados míos. Y cuando él sufrió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo puedo decir, oh Dios, si él fue desamparado para ampararme a mí, para salvarme a mí. La tercera realidad, preciosa, eterna realidad, preciosa realidad de la Biblia, la palabra de Dios, es que Cristo, él fue ofrecido una sola vez, suficiente, una sola vez, no se repite más, una sola vez. Fue ofrecido ¿para qué? Para llevar los pecados. ¿De quiénes? De muchos. Mis pecados, los de mis hermanos, lo de usted, alguna señora, algún joven, alguna persona no salvada. Si no has creído en él, si nunca has creído en él, su sacrificio no te es válido. Su sacrificio no te sirve porque lo has despreciado. Despreciar el evangelio, despreciar al Hijo de Dios que murió. Él murió para salvar a los pecadores. Murió. Por eso él se transforma único. Como él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, dijo Cristo, será salvo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, aunque está en tinieblas, el que cree en mí tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Oh, nuestro amado Señor, es todo eso y más. La cuarta y última realidad. Esta es la realidad del sacrificio de Cristo por los hombres, a favor del pecador, en lugar de todo aquel que cree. Este es el sacrificio del Hijo, la gran realidad, eterna realidad. Antes de la fundación del mundo, Dios provee salvación para el pecador. ¿Crees en Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Tus pecados han sido todos perdonados? ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Al morir,
¿Será para ir a la presencia del Señor en el cielo? Porque para eso Él murió, para llevar muchos hijos a la gloria. Eso dice el escritor de esta epístola, para llevar muchos hijos a la gloria. La última dice así: la realidad de la segunda venida de Cristo a este mundo. Cristo viene otra vez. Esa es una realidad. Es una verdad bíblica. Está establecido por Dios, como todas. El Señor viene. El Señor viene pronto. Y aquí que viene las nubes. Él vendrá. Y dice el versículo 28 que estamos leyendo: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, se manifestará por segunda vez. Ya vino una vez, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. No, ya murió una sola vez y para siempre. Él llevó los pecados y sufrió una vez, suficiente. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. El propósito que le trae, y le trae a las nubes primero, el propósito que le trae es para salvar a los que le esperan. Viene a buscar a los que le esperan. Los muertos en Cristo, dice Pablo, los de esa resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene. Él viene a buscar a los que han creído en Él. Viene por ti. Viene por usted. Todos nuestros hermanos, por miles de años, que han ya partido, cuyas almas están en el cielo con el Señor, sus cuerpos serán resucitados, absolutamente transformados, ellos conforme al cuerpo de la gloria suya. Y nosotros, como dice el apóstol en 1 Corintios 15, os digo un misterio. 1 Corintios 15, os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. En un átomo de tiempo. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Sí, Cristo viene. Viene pronto. Aparecerá por segunda vez. Ya vino una vez. Vino en humillación. Nació en un pesebre. No había lugar para él en el mesón. Herodes quiere acabar con él. Satanás detrás. Y sus padres huyen con él. José recibe en sueño la orden de Dios. Toma al niño y a su madre. Huye a Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, dirá después. Y después vuelve y se cría en Nazaret. ¿Puede salir algo de bueno de Nazaret? Dijo Natanael. ¿Acaso puede salir algo de bueno de Natanael, de ese pueblo insignificante? Sí, allí estaba mi Salvador. Allí fue criado. Allí aprendió, si podemos usarlos, porque él creció físicamente, intelectual, todo, fue creciendo su cuerpo. Y aprendió el oficio seguramente de su padre adoptivo, José. Hasta que a los 30 años aparece predicando el evangelio del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí comienza lo que se llama su ministerio público, que dura casi 3 años,
hasta que un día, como ya hemos dicho, fue apresado por los hombres, fue entregado por Judas, pero antes de ser entregado por Judas, antes de la fundación del mundo, había sido entregado por Dios para venir a sufrir por mí, por usted, allí en la cruz. ¿Cuál es la cuarta y última aquí en este pasaje? Realidad bíblica absolutamente cierta, indiscutible, que Cristo viene. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Los muertos en Cristo oirán la voz, como dijo él en Juan, en este evangelio de Juan. Y aquí os digo un misterio. Dice, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Todos. Algunos van a salir o se van a levantar a resurrección de vida, pero otros, a resurrección de condenación. Por eso que en ese juicio, en la realidad del juicio del trono blanco, dice que delante del trono estaban de pie los muertos. ¿Cómo pueden estar los muertos de pie? Porque han vuelto a vivir, pero no han resucitado como el creyente. Han vuelto a vivir con sus mismos cuerpos para presentarse ante el juicio. Le pregunto a usted, una vez más, le pregunto una vez más, ¿usted espera por Cristo? ¿Usted espera que Él viene a buscarle? Que cuando Él venga a buscar a la iglesia, a su amada iglesia, ¿usted se irá con Él? ¿Esa es su esperanza? Porque esa es la bendita esperanza de todo creyente en Cristo. Y queremos que Él venga. Sí, ven, Señor Jesús, dice Juan en el libro de Apocalipsis. Sí, ven, ven. Esperamos por el Señor. Queremos que Él venga. Crea en el Señor. No se olvide de estas realidades. La muerte es real. El juicio para todo aquel que no cree es real. La obra de Cristo, la ofrenda de su cuerpo santo por nuestros pecados en la cruz del Calvario fue real 2000 años atrás. Y la venida de Cristo a las nubes, primero, para venir viene a buscar a los suyos, a los que le esperan. Los que le esperan son los creyentes. Alguien que ha rechazado a Cristo, ¿cómo puede esperar al Señor? Yo espero al Señor. Él viene a salvarme porque le espero. Viene a salvar a los que le esperan. Nos viene a llevar de este mundo para que estemos con Él por toda la eternidad. Que estas realidades le hagan pensar si no es creyente. Pero no solamente le hagan pensar, sino lo lleven a Cristo, a creer. Ahí, en su pieza. Póstrese delante del único Dios verdadero. Póstrese delante de aquel que es santo, pero que también salva al pecador y recibe a los pecadores. Como dijeron, un grupo de hombres dijeron, a los pecadores recibe y con ellos come. Sí, Cristo recibe pecadores y recibe para salvarlos. Si usted es pecador y aún no tiene el perdón de sus pecados, el Hijo Eterno de Dios vino por usted. Y Dios, a través de su Espíritu y su palabra, le habla a usted una vez más para que crea en Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el bendito, glorioso, único y poderoso Señor que tenemos y mensaje de glorioso de salvación que predicamos. Te damos gracias por tu Hijo, bendito Hijo. Su sacrificio allí en la cruz fue realizado ya, una sola vez y para siempre. Te damos gracias.
Te damos gracias, nuestro Padre. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que están sin Cristo y sin salvación, para que crean en tu Hijo y sean salvos. Te damos gracias que hay perdón en ti. Rogamos, nuestro Padre, por aquellas personas que viven lejos de ti, para que crean en Cristo, tu Hijo, el Señor, ahora y sean salvos. Gracias te damos una vez más por el Evangelio que hemos predicado. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.